Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. 7 de la noche con 1 minuto en el auditorio. Le agradecemos por supuesto que siga en contacto con nosotros a través de Vibra Radio y por supuesto a través de nuestras plataformas digitales. Estamos ya en la mesa de análisis en este viernes 4 de noviembre del año 2022 y bueno, vamos a iniciar de lleno con los temas. Hay mucho que platicar en este día y por supuesto saludamos como cada tarde noche a Javier Cabrera. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Milton Rojo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Francisco Arizmendi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. Muy buenas tardes, auditorio. Bueno, vamos de lleno con la información y es que bueno, pues como si fueran poquitos los pleitos que ya tiene el PRI con diversos partidos políticos, pues el día de hoy se sumó uno más con el tema de Movimiento Ciudadano y todo lo que tiene que ver con la circunstancia de la reforma electoral que se podría venir ya a la discusión en próximos días. Por lo pronto, Movimiento Ciudadano anunció que el PRI ya pactó con la Secretaría de Gobernación para aprobar la reforma electoral, que seguramente en los próximos días, dice, el PRI va a salir con la noticia de que tiene una contrapropuesta de reforma electoral que va a afectar facultades sustantivas del INE, tal y como en su momento ocurrió con otras reformas que se aprobaron, por cierto, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Sin embargo, pues respondió rápidamente Alito Moreno, el dirigente del PRI, señalando que los líderes y legisladores del Movimiento Ciudadano deben de quitarse la máscara y mostrarse como lo que son, empleados del partido Morena, porque dice, bueno, que si en su momento Movimiento Ciudadano hubiera escuchado a los ciudadanos, otro sería el panorama del país, puesto que en cada elección que perdió la oposición, sus votos hubieran cerrado la brecha favorablemente y por ello dijo que se quiten la máscara y se muestren como los empleados de Morena que son. Así lo dijo Alito. Y bueno, pues mientras son peras o manzanas, el tema de la reforma electoral pues sigue siendo bastante polémico, como si no fuera poco lo que ocurrió ya con el tema del INE y esta encuesta que pues la verdad les resultó un balazo en el pie. Después obviamente lo que ocurre con este enfrentamiento entre Movimiento Ciudadano y el PRI y otras circunstancias que se podrían venir con críticas desde el mismo Morena sobre algunas modificaciones que se pretenden dar, como el tema de desaparición de las plurinominales, que también ha sido una crítica no solamente fuera de Morena, sino también dentro del mismo, por lo menos lo que señala el senador Ricardo Monreal. Así que pues se suma este pleito más, Javier, Movimiento Ciudadano con el PRI, aunque aquí en Sinaloa pues el tema del Partido Verde y Movimiento Ciudadano son distintos porque pues son prácticamente aquí franquicias del PRI, son dirigidos por gente del PRI y llenos de gente del PRI. A nivel nacional pues es otra circunstancia, por lo menos en su mayoría, y ahora hay un nuevo pleito al cual se le suma Movimiento Ciudadano y pues no tienen no están tan errados, ¿no?, en lo que podría venirse, y porque es una reforma que verdaderamente podría hacer cambios importantes en el tema electoral aquí en México. Mira, yo creo que ya los ciudadanos ya no creemos en estas controversias o estos puntos de vista encontrados entre dirigentes de partidos políticos. Lo hemos visto en su actuar en esta administración, sobre todo Movimiento Ciudadano y del PRI. Pues más que partidos opositores, parecen morenistas de hueso colorado. Ya lo vimos con el tema de la seguridad pública de la Guardia Nacional, cómo rápidamente cambiaron de opinión los legisladores federales, quienes algunos habían hecho pronunciamientos en contra, y bueno, pues tuvieron una pequeña plática, algunos de ellos con el secretario de Gobernación, y los convencieron de esas grandes bondades bajo la argumentación que habían incrustado a esta iniciativa algunos puntos de vista con el caso del PRI en cuanto al financiamiento a la seguridad pública, que está pues no muy bien definido, porque no se sabe qué montos se van a establecer y por lo que se conoce no va a haber un presupuesto definido de cuánto se va a distribuir a las entidades federativas para fortalecer sus cuerpos de seguridad. Esto va a ser a través de un fondo de las cuentas bancarias que estén inactivas por varios años, más de 3 años, que van a pasar al Estado. Hay que recordar que esa disposición ya está en la ley. Actualmente pasan a la beneficencia pública y bueno, pues hay una distribución hasta ciertos montos. Pero en este tema hoy nuevamente vemos una confrontación como un distractor más. Yo creo que la reforma va a pasar y en los términos que Morena lo está planteando, lo cual es sumamente riesgoso,
de que los consejeros electorales sean votados por los ciudadanos. El problema es que aquí se ha cuidado mucho el perfil, los conocimientos y las posturas políticas de cada uno de los consejeros, y hemos transitado en un proceso democrático, como hemos visto, una transición sin problemas de violencia. Ya ha estado el PRI, ya ha estado el PAN, regresó el PRI y hoy está Morena en la presidencia de la República. Se podrá criticar muchas cosas del órgano electoral que salen muy caros, sin duda las elecciones, y lo hemos dicho aquí, salen muy caras. Y el tema también, el tema hoy, quienes en el pasado se oponían a la eliminación de las posiciones plurinominales, porque eran en aquel tiempo partidos opositores que representaban a una minoría. Y siempre el argumento de ellos es que se debía escuchar todas las voces, por más pequeñas que fueran, en fuerza política. Pero hoy que al estar en el poder, el caso de Morena, pues quiere eliminar para quedarse prácticamente con todo el control. Entonces yo creo que aquí hay una disputa y que tendría que ser, sin necesariamente tienen que reducir el número de diputados y de senadores también, y también reducir el financiamiento público. Nada más que en el caso de Sinaloa vamos en sentido contrario. Aquí el sexenio pasado ya se había impulsado a través del PRI o el gobernador en turno, Quirino Ordaz Coppel, reducir el número de diputados. Se aprobó la ley para que fueran solamente 30 diputados de los representantes populares. Pues la legislatura pasada le dio para atrás y dijo que no, que había que escuchar a los ciudadanos, como si en verdad nos representaran. Y el problema es que de repente nos perdemos en las formas, pero el fondo es lo importante. La intención es el que modifica el INE. No se ha entrado de fondo a los temas que está pretendiendo modificar esta reforma, Milton. Así es, que parte de ello que lo han explicado con poca claridad es el tema de que dicen, vamos a quitar las pluris. Sí, pero vienen las elecciones por listas. Ojo, por entidad federativa vas a votar por listas. No vas a votar por distrito, no. Vendría una cuestión así como garantizar, pareciera, por lo que se ha leído, ¿no? Y por lo que han dado a entender de la reforma, es garantizar el voto de chorrera. O sea, ¿cuál es? Esta es la lista de Morena para este estado. Tú votas la lista y todos entran. O sea, no sería distrito por distrito, no sería, no. Simple y sencillamente, haz de cuenta que vas a votar como pluris, pues. Según quitan a los pluris, pero van a quitar a los de mayoría, a los que votas por distrito. O sea, ¿por qué? Porque puede ganar en un distrito uno, en otro puede ganar otro partido y así. No, aquí es como garantizar todo. O sea, votaste por la lista de Morena, ahora entraron todos esos de Morena. Y pudiera ser que en una demarcación territorial no gana Morena, pero como ganó en lo general, pues van todos, ¿no? O sea, están modificando pretenden modificar las reglas para, en lo que ahorita se hace con las reglas normales, que todo el mundo vota Morena, Morena, garantizar ese voto de chorrera, ya en ley, pues. ¿Por qué? Porque vas a votar por lista. Ojo con esa parte. Votarías como lo que vale para plurinominales, pero dejas por fuera los de relativa. Entonces, si vas a reducir, pero vas a votar en lista. Ojo con esa parte. Y luego, la cuestión de los consejeros, no puedes votarlo o sea, no puedes dejar al consejero, a las autoridades del INE, votarlas, pues. O sea, a voto abierto. ¿Por qué? Porque gana la mayoría. Entonces, quien pone el árbitro gana la elección y las minorías quedarían fuera. Entonces, parte de la construcción del sistema electoral desde la ley Lope en el 77 se hizo ¿para qué? Para ir frenando un poco al PRI gobierno y darle voz a las expresiones de izquierda y algunas pues de derecha que ya habían ido entrando por ganando elecciones, pero le dan esa entrada a las cámaras a esas minorías, derecha, izquierda, y así es como entran los comunistas. Recordarán, y acuérdate lo que decía López Portillo, o sea, ¿qué diferencia hay entre un diputado comunista y uno del PRI, uno del PAN? No, ninguna, dice, les gusta el whisky, les gusta el coñac, se visten de traje, es la misma, decía López Portillo, digo, citándolo, ¿no? En aquel tiempo, pero
esa ley López, que fue la piedra fundacional, más que nada, de la construcción del proceso democrático en México, era eso, darle expresión a las minorías, y así se fue gestando. Y ahorita no, ahorita como hay una gran legitimidad electoral, pues se quiere, el presidente que está haciendo, aprovechar todo eso, y sabiendo que pueden ganar todo, no, quieren árbitro a modo, porque y lo decía yo hoy en la columna, no sé qué va a pasar, o qué esté viendo el presidente, que se le puede desgranar la mazorca, pero tienen todo para ganar. ¿Para qué querer un árbitro a modo? Ojo con eso. Que bueno, pues ahí son muchas cosas que están de por medio, no solamente la ciudadanización, pues siempre ha sido muy cuestionado, eso sí es ciudadano, no el INE, ¿no? Porque es ciudadano al momento en que ya se implementa ya para una elección, cuando se hace todo el aparato, pero realmente en la operación pues no lo podemos decir así. Pero lo que sí está en riesgo es la profesionalización y sobre todo el manejo, no ético, pero sí por lo menos el manejo político, que ahora sí podría ser obviamente mucho mayor hacia un sector o hacia un partido o hacia ciertas corrientes, Francisco. Mira, en la ley somos 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero en la realidad, hasta la fecha, el que prevalece es el poder ejecutivo sobre los otros 2 poderes, ¿no? El que llega de presidente a Los Pinos somete a la Corte y somete a las cámaras. Y si no obtuvieron mayoría, pues empieza lo que comúnmente se le llama maiceo. Y ahí van. Entonces, desde ahorita decía en un referente, una síntesis histórica de todos estos procedimientos que decía Milton, él hablaba que la parte fundamental cuando se ponen los primeros cimientos fue en 1977. ¿Algo así? Sí, la ley López. López, ok, para darle voz a los ciudadanos. Del 77 al 2000, ¿cuántos años fueron? 23. 23 se logró. 23 años después se logra que la presidencia de la República la gane un partido diferente al PRI Estado, al PRI Sistema, el PAN, 12 años. Entonces, pero en esa evolución, de repente, con lo del fraude o presunto fraude del 88, se presionó, Maquillo hizo huelga de hambre, etcétera, y él ponía entre las condiciones para levantar la huelga de hambre que cuando menos hiciera una reforma político-electoral donde se creara la credencial de elector con fotografía, y que también se hiciera ciudadano, desapareciera la misma autoridad que era juez y parte en ese tiempo, en esa elección, era juez y parte el secretario de Gobernación, don Manuel Bartlett Díaz, hoy alto funcionario de la 4T. Todo eso, y llega la palabra que más bonita le suena a ellos, se ciudadanizó. Ya es independiente. Pamplinas, se empezaron a repartir todo lo que en ese tiempo era el IFE. Pues no sabemos qué defecto le dieron. Le dije, pues vamos cambiándole una letrita, ahora se llama INE. Pero se cuidaban más o menos las formas pero siempre estaban sujetos a las presiones del partido que había puesto al presidente consejero o etc. Se habla mucho, por ejemplo, ahorita anda muy de consultor Ugalde, sí. Ugalde, que era el presidente del INE cuando la elección precisamente del 2006. Exactamente. Luis Carlos Ugalde. ¿Y qué nos dijeron de Luis Carlos Ugalde? Y ahora es uno de los principales consultores, etcétera. Yo creo que del que mejor se tienen buenos recuerdos es de Goldenberg. De Goldenberg Karkowski. Exactamente, ¿no? Ex esposo de la Julia Carabias Lillo. Y exnovio de esta... Blanca Guerra. ¿Cómo no? Pues vino aquí una vez a la Serie del Caribe. Beisbolista. Y no me da envidia, y bueno. Beisbolista, Es una clásica de nuestro señor director, y no me da envidia, dice. Me da coraje, dice. Bueno, para algunos temas, no para este. Conste. Y entonces, ahora se quiere otra vez ciudadanizar con todo esto. Es el ejercicio eterno en México del presidencialismo, de tener todo bajo control para asegurar. ¿Qué es lo que más le preocupa a un presidente de la República en funciones el día después, cuando ya no lo es? Aquel famoso libro que escribió Luis Espota, se me hace. Luis Espota. El día después. ¿Por qué? Porque todo mundo le tiene terror a que gane un adversario con el que no hayas negociado y pues te pueda meter al bote y te pueda cobrar las facturas. Pero si negociaste,
¿no? Sí. Aunque seas de un partido diferente, tienes toda la protección del mundo, como le pasa hasta ahorita, hasta el 4º año de gobierno del presidente López Obrador. ¿A quién? Al expresidente más reciente, a Enrique Peña Nieto. ¿Por qué entonces se va López Obrador cada rato hacia Felipe Calderón? ¿Por qué no voltear al más reciente? ¿Por qué? Porque hay compromisos políticos de por medio, dígase lo que se diga. Así es, y bueno, también hay que recordar que también el cambio de IFE a INE también fue un tema posterior a una elección presidencial que también se generó de una molestia de los partidos políticos. En ese sentido, si no mal recuerdo, fue Acción Nacional. O sea, de todos modos siempre viene de modo de ir haciendo que pues el tema vaya de acuerdo como lo quieren los partidos políticos y no como lo requiere el país. Es cierto, esto quieres que se ha ido presionando, pero también habrá que decirlo. Los partidos políticos, que también está formado por ciudadanos que tienen, bueno, sus aspiraciones políticas o sus creencias, sus credos en la vida política, esto ha permitido que México haya avanzado, se haya hecho mucho mayor democrático, con muchos asegúnes, con muchos cuestionamientos, sin duda, pero las elecciones de hace 30, 40 años, donde el Estado era el que las organizaba, las calificara y definía quién ganaba y quién perdía, y bueno, pues hay cientos de historias que contar en este tema, pues que prácticamente quien se ponía la casaca del PRI ganaba. Sí. A pesar de que el PAN pues tenía buenos candidatos, se empezó el Partido Acción Nacional pues a presionar, a tener ya posiciones. Cuando se viene la presión más fuerte, sobre todo en el tema de la violencia, de la guerrilla en México, que se levantan, hay levantamientos armados en varios estados de la República. Bueno, pues para tratar de distensar esta situación se va abriendo y se abre el proceso democrático de las vías plurinacionales. Llevar a aquellos hombres de izquierda que algunos dicen que eran guerrilleros, otros dicen que eran viles asaltantes. Bueno, cada quien tiene su punto de vista, porque se cometieron muchos atropellos, tanto de parte de estos grupos como también de la autoridad. Hay mucha gente desaparecida que nunca se supo qué sucedió con esta famosa guerra sucia. Pero esto permitió que esas voces entraran al sistema. Muchos de ellos cambiaron automáticamente. Está la frase de Marco Pardiña, una entrevista ahí en su residencia de San Ángel, rodeado de varios carros de lujo, cuando le pregunta a un periodista: oye, ¿y estos lujos? Y dice: yo hice votos de marxismo, mas no de pobreza. Él seguía siendo marxista, pero la pobreza la había dejado por un lado. Y bueno, les empezaron a dar voz. Hoy algunos partidos han logrado penetrar bastante fuerte. ¿Por qué? Bueno, que el PRI comenzó a perder presencia, se empezó a perder la confianza ciudadana, y bueno, vimos un partido Acción Nacional que conquistó la presidencia de la República. Tuvo 2 sexenios, la ciudadanía los calificó y dijo: bueno, pues yo creo que el cambio estuvo peor, y regresan al PRI. La gente vuelve a regresar al PRI, pero solamente bastó un sexenio para decir la gente: pues me volví a equivocar, y ven una nueva opción. Hoy Morena, bueno, la intención de Morena en estos momentos es permanecer el mayor tiempo posible en el poder, y la intención de cambiarle el INE y controlar el INE es que yo creo que están viendo que los ciudadanos, no hay una definición de cuál es la vocación en verdad de los ciudadanos. Porque por más encuestas que hagan, lo que estamos viendo es que ya las encuestas no tienen mucha credibilidad ni mucha fuerza. ¿Por qué? Porque mucha gente los está engañando al dar la respuesta. La gente ya no dice la verdad en las encuestas. Y esto no ha pasado solamente en México, en Estados Unidos. Pasó en los pasados procesos electorales, cuando Trump gana la presidencia, y todo decían las encuestas que iba a perder por la postura que había asumido en contra, sobre todo, de los latinos que están bien en Estados Unidos. Y mucho voto latino fue a favor de ellos. Ya hay un análisis que motivo que le llamaron el voto de la vergüenza, que la gente le daba vergüenza decir que iban a votar por él, ocultaron su voto. Y yo creo que eso es lo que el gobierno de López Obrador ve, que pudiera haber un descontento oculto, y que al momento de ir a las urnas, ahí los ciudadanos se las va a cobrar. Y es que mucha de la molestia de la gente con el tema de las pluris es como algunos partidos, sobre todo los partidos que ganan más votos, cómo usan esas pluris, ¿no? Los espacios. Estamos hablando, por ejemplo, en su momento del PRI.
de colocar, pues de asegurar a los líderes, asegurar favores, asegurar diferentes circunstancias. E incluso yo recuerdo aquí en el PAN había una molestia terrible porque decían que el PAN jugaba a perder, ¿sí? y que todo el mundo se peleaba las pluris, no las candidaturas por tierra, y que bueno, pues eso era como parte de asegurar ahí su posición, ya fuera en el Cabildo o fuera también en el Congreso. Yo creo que estas formas fueron las que han ido creando que la gente no quiera ya que haya plurinominales, ¿no? Más allá de que a otros partidos sí les sirvió, empezaron la representación ahí. Al mismo Morena, que llegó a través de pluris con Merari Villegas y su primo Jesús Rendón hace unos años. Así fue como empezaron a llegar algunos partidos. Sí, ese fue el espíritu, ir incorporando voces y expresiones políticas que tal vez no podrían ganar en la urna, pero que se necesitaban que estuvieran en las cámaras o en los cabildos, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, ya en el PRI ya se pelean las pluris, ¿no? Con todo. Si no ve cómo está ahorita ahí en el PRI, están dándose con Tokio. ¿Por qué? Porque quieren agarrar consejería, la dirigencia, y pues ya es un partido de plurinominales, pues. Entonces, por ejemplo, IMC, Movimiento Ciudadano, que ahorita está fijando agenda, pareciera que es el PAN en los 80s. Trae el discurso de la clase media, ya tiene 2 gubernaturas, y ahorita en ese recorrido histórico que hace Cabrera, recordemos 80s como el PAN en el norte, los bárbaros del norte, Chihuahua, Nuevo León, Rufo en Baja California, empiezan a hacer figuras. ¿Por qué sí llegó el PAN y por qué no llegó el PRD? El PAN, ¿por qué? Porque el PAN era un partido que estaba institucionalizado, que ninguna figura se parecía. O sea, tú nunca viste a nadie con las hebillas de Fox, con las botonas de Fox, queriéndose parecer a Fox. No, cada líder del PAN tenía su propio perfil. En el PRD todo era Cárdenas, ¿no? Sí. Todo era Cárdenas. Y ahorita en Morena, pues todo es como es el caudillo, o sea, como es Andrés Manuel. Andrés, esto sí, o sea, ya ves el secretario de Gobernación, o sea, es de Tabasco, pero le echa ganas para parecerse al presidente, pues, o sea, en el estilo. Entonces, estamos viendo cómo esta expresión política, con alta legitimidad electoral, pues se quiere llevar todo, pues, haz de cuenta como en el toma todo, pues, o sea, todo para acá, todo para acá. Entonces, el espíritu electoral era dejar expresiones políticas en las cámaras que ganaran, ir dando mayor certidumbre, no que llegar y que todos ponen, ¿no? Ahora yo toma todo para acá. Y va a romper ese sentido democrático de ¿qué? De que pues de una manera u otra se vayan incorporando diferentes fuerzas y que haya pesos y contrapesos en las cámaras. No, aquí Morena pareciera como que algo ve el presidente que pudiera crujir en la estructura, que pudiera hacer que se perdiera, o que, no que se perdiera, porque yo creo que Morena va a ganar el 24, pero sí que simbrara la estructura y que ya dificultara la gobernabilidad para el 24 al 30, vaya. Eso está viendo el presidente, por eso tal vez está desde ahorita cerrando todo, pues, ¿para qué? Para tener una sucesión fácil, una sucesión bien cimentada, pero apretar tuercas, con el ejército en las calles, queriendo controlar el INE, aguas. O sea, a mí se me hace que está poniendo los ingredientes para una sucesión caótica. Algo se le pudiera salir de las... O sea, en ese excesivo control, algo se le puede salir de las manos. Ojalá y no, ¿no? Pero todo parece que apunta que puede pasar. Y es que, bueno, ahorita que platicábamos de los temas que ocurrieron en este transitar para la transformación democrática de México, decirlo así, pues hablamos del finales de los 80s con el tema de Rufo allá en Baja California, de Fox de repente allá en Guanajuato, que tuvo que entrar a Medina Plasencia y muchas otras circunstancias, pero eran oposición que de repente tenía que hacer cambios ahí, el PRI decirle a sus gobernadores, ¿sabes qué? Bájate mejor, vamos a hacer tal circunstancia, vamos a calmar. Y ahora está tan así el tema que Morena lo hace como aquí en Sinaloa, con sus propios alcaldes, ¿no? Ahora Morena tiene que poner calma, pero con su propia gente. O sea, son circunstancias que, aunque se repiten de una manera muy particular, Francisco. Mira, es que ahorita decía Cabrera lo de aquella entrevista a Marco Pardines. No sé si fue Mario Menéndez Rodríguez, el legendario director y fundador de la revista ¿Por qué?,
que primero fue director de la revista Sucesos y que inclusive cubrió, yucateco por cierto, cubrió Presidencia de la República en la época álgida de Gustavo Díaz Ordaz, y después de contactar y convivir con varios grupos guerrilleros nace la revista ¿Por qué? Que era como una revista clandestina prácticamente, pero que circulaba porque ahí se denunciaba tácitamente los represores, se metía hasta el fondo de la política, de lo que años después se evolucionó y fue en septiembre de 1976 la revista Proceso de don Julio Scherer Ibarra, ¿no? Ibarra, sí, ¿no? Julio Scherer García o Ibarra. Scherer Ibarra. García, ¿no? O García, Bien, ¿no? entonces, García, pero ok, sí, ahorita sí, estamos sí. viviendo García, una etapa histórica. Estamos siendo gobernados quizás por el último líder natural que quedaba en México, con una popularidad tremenda que ahí se mantiene, como es Andrés Manuel López Obrador. Pero el día que ya no esté en el mando político y que biológicamente, como dice él, tampoco esté, no queda nada en México de liderazgo. No hay, ni siquiera al interior de Morena. Nadie tiene el peso y la trayectoria política del presidente López Obrador. Es más, ¿alguien recuerda que su secretario, que su coordinador de asesores se llama Lázaro Cárdenas Batel? No. Es el nieto del general, hijo de Cuauhtémoc. Pero nomás, Cuauhtémoc ya es una persona mayor, agotada, etcétera, es un ícono y que siempre va a ser recordado como el líder moral de la izquierda. Pero ya no tenemos más. Entonces, si con este INE logra colocarse a la tercera el presidente López Obrador, pues fue el mismo INE, pero antes se llamaba IFE, con diferentes actores, pero con los mismos métodos, cuando la elección del 2000. ¿Cuándo viene la situación del cambio ya de la verdadera democracia? Fue muy sui generis cuando llega Salinas en 1988 a la presidencia. Es decir, empiezan las ya famosas concertaciones. Es decir, necesito yo legitimarme en el ejercicio del poder pronto, porque llego muy descalificado, llego muy devaluado, todo el mundo dice que me robé la elección. Primer golpe a la quina. Digo, oye, te tiro un muerto. No me importa, te la armo. Y, a ver, don Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, organíceme eso. Después, don Fernando Gutiérrez Barrios va para afuera. Viene después el triunfo en Baja California, cuando gana Rufo. Después vienen las concertaciones en diferentes estados, pero ojo, siempre se entregaban las gubernaturas ¿a quién? Al PAN. A los panistas, ¿no? Y mientras tanto, a los perredistas les daban, pero para abajo, como 600 muertos, etcétera. Entonces, la verdad, por más organismos que haya, siempre lo que va a ocurrir para derrotar esos organismos es como cuando va un boxeador mexicano a disputar o a defender su título a Japón. O no quedas allá, o por puntos nunca vas a ganar. En este caso, ¿por qué gana López Obrador de manera contundente esta elección del 2018? Con este INE que tanto no quiere él, porque fueron 30 millones, ¿no? Entonces, si queremos, más allá de la reforma electoral que venga, como la quieran plantear y todo eso, si de aquí al 2024 hay un hartazgo similar o parecido al que se tuvo en las últimas décadas, por muy que tengan el control de todo, y cuando digo todo es todo, si la gente sale en mayoría a votar nuevamente en contra del partido en el poder, van a tener que ceder. Pero también, si nuevamente, y eso es a lo que aspira el presidente López Obrador, que su candidato a la presidencia gane con una ventaja, no de 30 millones, con 10, 15 millones que gane, ya está del otro lado. Pero insisto, después de eso, primero, ¿qué país nos van a dejar? ¿Qué país nos están heredando? ¿No? Porque mientras nos meten distractores, hay un distractor que lo tienes todos los días, que es tu economía, que es tu seguridad, que son los recursos de salud, etcétera. Pero en el Inter, el día que ya no esté en el poder López Obrador, el día que biológicamente no esté en este mundo, no tenemos liderazgo, no tenemos nada ya prácticamente con qué contar en la política en México. Llámese Marcelo, llámese Dan Augusto, llámese como se llame. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Muy buenas noches, Muy Milton. buenas noches al auditorio. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Muy buenas noches al auditorio. Bueno, ya 7 de la noche con 30 minutos nos despedimos. Tenemos una cita el día de mañana en punto de las 6 de la mañana y los esperamos para la edición sabatina de Los Noticieristas. Por lo pronto, que tenga usted un excelente fin de semana.